Hay personas que no solo entienden su tiempo, lo trascienden, que ven muchos años antes que el resto hacia dónde va cayendo un país. Y una de esas personas, sin duda alguna, es Antonio Escotado. Filósofo, jurista, profesor, pensador incómodo para muchos, un hombre que dedicó su vida entera a estudiar la libertad, el poder y sus abusos. Y en 2019, sentado tranquilamente en el jardín de su casa, no solo predijo el futuro de este país, sino que dijo unas cuantas verdades, supuesto incómodas, tanto para Zapatero como para Sánchez, como para toda la cúpula política de este país. Y hoy vamos a reaccionar a esa maravillosa entrevista que hoy está resonando más que nunca en múltiples plataformas y canales, y no es para menos. Si por lo que sea no tienes tiempo suficiente como para ver ahora mismo la entrevista entera, te animo a que te guardes el vídeo y lo veas tranquilamente en otro momento, como si es paseando y poniéndotela al oído, porque merece muchísimo la pena escuchar lo que dice este hombre en esta entrevista. Así que ahora silencio, porque el profesor va a hablar. Zapatero debía estar en la cárcel por múltiples razones, fundamentalmente por abuso de poder, que es un delito grave, es prisión mayor, código penal, y además tanto más grave cuanto que el magistrado en cuestión sea más relevante. Si se trata del primer magistrado del país, pues máximo delito. Pero lo de la memoria histórica es que ya es una cosa sardónica. O sea, analfabetos censores se ponen a insistir en que la censura, el sesgo y la falsedad se impongan por ley, tranquilamente. Pues yo no me conformo, no, señor. No me conformo con que se levante el hacha de la guerra que estaba tranquilamente enterrada. No me conformo. Esto es algo que me encanta, porque precisamente, y lo sabéis muy bien todos, lo que han conseguido con esta supuesta democracia es revivir ese enfrentamiento, perpetuar toda esa división y a través del bipartidismo cargarse el país de forma definitiva, mientras nos tienen en un ping-pong ideológico que carece de sentido. Y lo peor es que somos culpables por haberles creído toda esta patraña. Forma con que se quieran amargar y jorobar las relaciones de padres e hijos, las relaciones de esposos y esposas. No me conformo con que se subvencione el separatismo. No me conformo con que los genios sean la señorita Aido y la señorita Pajín. No me parecen existentes. Pero claro, Zapatero se puede considerar un talento del mal. Nunca mejor dicho. Mientras que Sánchez es más bien un fosfeno, es una apariencia, es lo que queda cuando cerramos los ojos y se encienden y se apagan unas lucecitas. Esto es el señor Sánchez por ahora. Ya veremos. Es de suponer que nos va a llevar a una crisis económica como la que nos llevó Zapatero. Peor, muchísimo peor. Queridísimo Antonio, ha sido muchísimo peor y todavía no ha tocado fondo del todo el país. Va a peor. Porque son personas que en vez de estudiar las fuentes de ingreso se dedican a gastar y a gastar. Casualmente el dinero ajeno, porque a ellos les va privadamente muy bien la cosa, ya lo sabemos. Ya lo vemos con Pablo Iglesias, que tiene aquí arriba, a pocos metros de esta casa, su chalet, que valdrá 4 veces más que este, sí. Pablo Iglesias con un chaletazo al lado de la casa de esta eminencia. No, sí, luego personalmente me hizo aquella entrevista y fue cortés y gentil, y luego estuvimos tomándonos muchas copas en un sitio muy simpático de Madrid. Pero a mí me gusta la parte esta de Podemos de fuera la casta, entre otras cosas porque fue el espíritu de la comedia en el 82, cuando yo empecé a insistir en que en España la clase política no era una clase, era una casta. Es decir, se heredaban las cosas, igual que ha heredado Raúl Castro de Fidel, igual que ha heredado el Kim no sé qué, del Kim no sé cuántos. La dictadura de tipo rojo tiende a convertirse en monarquía, evidentemente. Y en España, claro,
desde el segundo mandato de González, pues yo recuerdo que votamos con mucha ilusión, tanto a Suárez como... Menudo engaño, ¿eh? Lo siento por mis abuelos y a la gente que vivió esa época de introducción de la democracia con una euforia espectacular. Y fíjate dónde ha desembocado todo. González, pero desde el segundo, cuando González empezó a rodearse de aquellos incompetentes, que luego prácticamente el 99 fue a la cárcel, de aquellos, pues, aquello ya fue un primer aldabonazo, por si poco le faltase al pueblo español para ser excitado a la envidia y a la codicia. Pues... Monedero, que no sé si os habéis enterado, que le han expulsado de la Complutense esta misma semana por, no sé si acoso o agresión sexual, alguna cosa a una chavala, que habría que ver si es verdad, pero vamos, no me extraña porque esta gente, pues, ya sabemos lo enferma que está de la cabeza. De que, ministro, de que... Conozco también a Juan Carlos, sí. Además es que aquí estoy dividido porque en mi trato personal con ellos es gentil y debo corresponder con gentileza. Si hablamos de las ideas de unos y de otros, pues entonces ya puedo explayarme. No se me ocurre qué tipo de cargo público se pueda dar a Podemos, porque en educación claramente son sesgados y serían dantescos. En economía, bueno, es que todavía no saben el ABC, no saben nada. O sea, se les pregunta, por ejemplo, ¿qué conexión tiene el interés con el interés del dinero con el nivel de precios? Que es pues, una cosa demasiado elemental, no podrán decir una sola palabra. Si les hablas de mecanismos que desatan, por ejemplo, la prima de riesgo y que detallen los pánicos, hay que tomar en cuenta que los últimos 2 premios Nobel se dedican a lo que se llama ahora psicología económica, que es esa sección de la experiencia en temas económicos que permite precisar hasta qué punto noticias de un tipo u otro afectan la decisión racional de los inversores. Bueno, pues de todo esto... Es que hablar o escuchar a esta persona es como abrir un libro, bueno, una enciclopedia de la vida, no solo de la cultura, de todo. Es espectacular. A mí personalmente es que me transmite muchísimo. No saben nadie, están tan contentos. Deaton publicó, Francis Deaton, a mi juicio, el más inteligente de los escritores vivos hoy, el más sabio de los escritores vivos, que ha hecho una combinación de demografía, economía y, digamos, ciencias de la salud extraordinaria, por originalidad y por exhaustividad. Pues tampoco tienen ni idea. Entonces, áreas económicas no le podemos dar, áreas culturales mucho menos. ¿Qué áreas le damos? ¿Control de la policía? Caramba, si acabas de reconocer que han fundado has empezado tu carrera con patrocinio iraní y venezolano, caramba, ¿cómo te vamos a dar la policía? O algo relacionado con la policía. ¿Qué? Bueno, aquí se da típica encrucijada en la que se meten los que hablan por hablar o los que obran al revés de lo que dicen. O sea, llega un momento en que la incoherencia estalla. Y por eso metieron a los de Podemos en el Ministerio de Igualdad. Y se han cargado toda relación entre hombres y mujeres, se han cargado lo que tanto hizo y representó el feminismo, etcétera, etcétera. Y es lo que le está pasando a este hombre ahora al pedir una cartera. Y dice, ¿pero qué cartera te puedo dar? Aparte que me caigas muy bien, ¿pero qué cartera puedo darte en conciencia? Claro que se lo pregunta a un señor que a su vez hemos definido antes como un fosfeno, es decir, como una copia irreal de otro señor que todavía le tenemos ahí vivito y coleando, el señor Zapatero. Pero bueno, por favor, ¿cómo va a pretender tener la más mínima relación con el derecho una ideología que parte expresamente, como dijo
presidente del Tribunal Supremo de la URSS, el año que se constituyó, fue el 23 o el 24, cuando terminó Stalin de preparar todo el papeleo de la URSS, dijo el presidente del Tribunal Supremo de la URSS, algo profundamente verdadero, si te fijas, para Venezuela, para Cuba, para China de Mao, para la Camboya de Pol Pot, algo tan profundamente verdadero como el comunismo viene a abolir el derecho, viene a convertir el derecho en legislación, en decretos. O sea, la positividad del derecho se contrapone a lo que tiene de derecho universal, permanente, de derecho natural. De hecho, es que si echáis la vista atrás, el PSOE, estos años que lleva de gobierno, las grandes barbaridades, que no ha hecho más que hacer barbaridades, las ha aprobado a través de decreto. Prácticamente las mayores barbaridades que ha llevado a cabo como partido político ha sido a través de decreto, pasándose el Parlamento por el forro. Que bueno, el Parlamento está lleno de putrefactos, pero... ¿Cómo se les puede dar una rama del derecho a personas que quieren destruir el derecho? Estamos otra vez con lo mismo. ¿Cómo podemos darle, por ejemplo, sanidad viendo lo que está pasando con la Venezuela de Maduro? Si es que no puede ser. Llega un momento donde la incoherencia se convierte en parálisis. Es exactamente lo que sucede ahora. Nunca se explica así. En realidad es una suerte de golpe de Estado contra... Es un golpe de Estado, es un golpe contra el pueblo. Los primeros encarcelados son los secretarios generales de los sindicatos, de ferrocarriles, de correos, de siderurgia. Claramente es un golpe de Estado de 4 señoritos cruelísimos, es decir, sin el menor tipo de principio, que nombran a aquel polaco, a Czesinski, jefe de la Checa, y empiezan a matar fulminantemente desde el primer día. Aquel famoso decreto inicial de será encarcelado o fusilado cualquiera que esparza el más mínimo rumor contra el gobierno. ¿Dónde se ha visto una norma que diga que el más mínimo rumor va a ser perseguido con la muerte? Hay que echarle rostro, amigo mío, hay que echarle rostro a crueldad. Qué malajes, como dirían los andaluces, qué malajes. Es cobarde de natura. En cambio su hermano era muy valiente, acuérdate. Muy valiente. Parece mentira, pero en universidades y en secundaria se difunden embustes en cadena, unas veces por omisiones y otras veces por afirmaciones, sobre todo por omisión. Antes comentábamos hasta qué punto Lenin fue un agente del servicio secreto alemán, a quien se le dieron entre 20 y 50 millones de marcos, oro, digo, que en aquella Rusia terriblemente desmoralizada, de enero y febrero de 1917, compraron todos, le abrieron todas las puertas, se convirtió en un partidito súper mínimo, en el que luego obtuvo, bueno, no ganó las elecciones de enero, se quedó en segundo lugar, pero bueno, obtuvo más de 20 millones de votos, una cosa inconcebible. Cierto que los socialrevolucionarios obtuvieron 40 o un poco más de 40, pero aún así, ¿cómo se nos sigue contando esta historia tan estúpida? Es como si le diéramos la razón a Dickens y a Víctor Hugo, que son una colección de embustes, uno detrás del otro. Hubo una señora que procesó a Charles Dickens. los tribunales porque fue a Manchester y dijo, llevo 3 novelas del señor Dickens donde me asegura que todo el mundo va cubierto de hollín de arriba abajo, y yo la verdad es que la veo en una ciudad mucho más limpia que Londres y no he visto a nadie cubierto de hollín. Y acuérdate de Los Miserables de Víctor Hugo, la novela más leída de todos los tiempos, que empieza con que el protagonista principal, Jean Valjean, es condenado perpetuamente a galeras por un hurto famélico, cuando el Código Penal francés reconoce expresamente el hurto famélico como causa de inimputabilidad. ¿Cómo se puede tragar el público
una sarta de embustes y de memeces sentimentaloides, amarillistas. Pues ahí seguimos. Porque quieren, porque digamos son comunistas, o sea, la conciencia dominante es la conciencia roja. Muy gracioso releer a Gramsci, que todavía es una época donde él decía, no hemos conseguido la hegemonía cultural, tenemos que conseguirla. Pues ya la han conseguido en todo el mundo, incluido ahora las universidades norteamericanas, los institutos de enseñanza media americana, salvo allí donde, digamos, los republicanos conservan un poco su feudo, lo que es la rama del Partido Demócrata Americano se ha convertido en una cosa así de posverdad, políticamente correcta, pero detrás de posverdad y políticamente correcto no hay más que marxismo contrariado. Es decir, qué disgusto comprobar que la clase obrera no vota comunista. Qué disgusto, pero ya no hay forma de negarlo. Y eso es lo que pasó en los años 70, justo después de mayo del 68, y entonces cuando viene la gran ola terrorista, ETA, Brigadas Rojas, Baader-Meinhof, y sobre todo las derivaciones sudamericanas, que esas es que son las más salvajes de la historia universal, lo de Montonero y sobre todo Sendero. Es pura mentira, es un embuste grotesco. Además, Mussolini es, de todos los políticos del siglo XX, de la rama totalitaria, el que con muchísima diferencia mata menos. O sea, me parece, yo lo referencio en el tomo 3, creo que hay entre 7 y 11 causas terminadas en pena de muerte de terroristas activos en los años 20 y 30 en Italia. Claro, las purgas de Stalin, estamos hablando de millones de personas. Stalin llega a hacer aquella increíble salvajada de decir a sus subordinados, mira, es que este hombre no para de comer, de escupir verdades, ¿eh? Es que es increíble, macho. Es que es cátedra de la vida. Bien, no se trata de matar a fulano a mengano, se trata de matar a los principales de cada rama y en cierta proporción. Y ya con eso se cumple. Por eso se encuentra el gran problema ante la invasión de Hitler, porque acaba de fusilar a todos sus mariscales, a todos sus generales y prácticamente descabezar al ejército de coronel para arriba. ¿Por qué Stalin hace sin parar purgas? ¿Por qué un chaval ahora sigue pensando que Stalin es fenómeno? Por supuesto, para conseguir eso, tiene que no leer nada o Claro. solamente una franja del acontecer, una franja de libros, probablemente la que permiten en Cuba o la que permitían en la Camboya de Pol Pot. ¿Quién puede hablar mal de la libertad? Más que un infeliz, un alma, un muñón de alma. Porque libertad, liberal tiene dos sentidos muy claros. Uno es generoso, pródigo, magnánimo, en el sentido hombre liberal, así es como lo encuentras en el Quijote, por ejemplo, ¿no? El liberal. En otro sentido, el liberal es el que defiende la libertad del vecino. Es decir, el que dice, no busque usted al prójimo. Oiga, ¿qué mal le ve a usted a eso? ¿Cómo se atreve a decir que algo contra la libertad? Si la libertad, claro, ni se come, ni se pesa, ni se mide, ni se ve, pero te la quitan y ya te enteras rápido, de que te han quitado la vida entera, de que te han degradado a un ser inhumano, a un esclavo. Pero les gusta ser esclavos. Fíjate que lo primero que hizo Lenin fue el famoso reclutamiento industrial obligatorio, que eso es prácticamente decir, aquí se acabó esto de que usted trabaja en lo que quiere y en el lugar donde quiere. Usted ahora, como el Una hormiga obrera. esclavo romano, está en este sitio, necesita un pasaporte interior para pasar de municipio a municipio. Y usted trabaja en lo que yo diga por el sueldo que yo le ponga. El propio Lenin reconoce en un discurso a los 2 años de tomar el poder que la capacidad adquisitiva del pueblo ruso ha caído en 2/3 partes, desde que él está en el poder. Bueno, es que es lo de menos. Con tal de matar a quienes tú quieres,
robar, pues ya está bien. Y eso encima es lo que el pueblo desea. Eso es lo que necesitan los pobres. Es todo tan delirante, amigo mío. Una cuestión que es casi una curiosidad. Este saco. Para nada. El Foxy es la zona no hipócrita del PP. Pero claro que no, como se acabó la derecha al terminar la Segunda Guerra Mundial y se fue todo el mundo al centro, porque es donde está todo el mundo, desde hace 80 años está todo el mundo en el centro, con matices de centro, pues entonces claro, yo entiendo que los de Vox nos parece un poco, digamos, no sé si la palabra puede ser un poco dura, pueblerinos, localistas, tradicionalistas, pero menos hipócritas que el PP, y del mismo pensamiento. Vamos, yo los pondría en la etiqueta conservadores. El independentismo catalán va con quien le toque. Por ejemplo, la primera guerra carlista, básicamente catalana, más aún que vasca, es porque les parecía que era demasiado el liberal Fernando VII. Hay que fastidiarse. Pero claro, en el casino de Igualada, bueno, que el casino, en el bareto de Igualada o de Manresa, unas personas semianalfabetas en el siglo XIX, ¿qué van a pensar sobre esto? En cambio, el sentimiento de estoy en contra, me molesta la dicha ajena, esto ya es mucho más básico, arraiga mucho mejor. Lo mismo en Cataluña que en Tahití, si quieres. ¿Sí? Hay gentes para ese feeling, para ese sentimiento de todas partes, diría yo. Los catalanes no son políticamente rojos, a mi juicio. Otra cosa es que lo que le han enseñado desde el bachillerato, como a mí, como a ti, es eso, que el rico es malo, que el empleador es malo, el empleado es bueno. En fin, una sarta de embustes insostenibles, pero que estas personas son lo mismo que como lo de las drogas, que para estas personas son como las vigas maestras de sus casas. Le quitan la viga maestra y se derrumba el chiringuito. Es un ser ridículo. Puigdemont. Ridículo, pero por lo visto consigue lo que desea, que es dinero, ¿no? Aquello fue una tremenda decepción. Mi padre y mi madre votaban socialista de Besteiro, por ejemplo. ¿Por qué cambiaron? Pues porque vieron lo que era aquello de verdad. Vieron como inauditamente pues, se saqueaba el Banco de España y le daban 700 toneladas de oro, porque sí, a Stalin. Y tú dices, ¿cómo? Allí uno de los dos claveros se pegó un tiro en la puerta ese día, de vergüenza. ¿Pero quién venía? Pues venía el catedrático de filosofía, Venceslao Roces, era uno de los que entraban en el pelotón, armados, claro. Y ese tío, fueron tan torpes que había monedas de tipo de los Reyes Católicos, de Enrique de Trastamara, de don Pedro el Cruel, monedas que por ellas mismas valían una fortuna. Pues nada, las echaban en cubos y luego las fundieron todas juntas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué Negrín, en vez de poner eso en París o en Nueva York o en Londres y mantener la peseta y poder ganar la guerra, somete ya desde el principio el país a la hambruna, a la miseria? Ya no hay forma de importar nada más que la chatarra que te manda Stalin. ¿Por qué? Pues por eso, ese tipo de mente que dice, no, si es la antítesis, tiene la misma. Yo creo que en esto nos podemos basar en un concepto o, digamos, en una teoría muy básica, y al menos yo lo pienso así, y es que hay muchas personas, por desgracia, cada día más, dado que nos adiestran y preparan para ser muy egoístas y individualistas, etcétera, y machacar al prójimo, muchas personas que para sentirse por encima del resto, si no son capaces de, digamos, escalar como personas, como políticos, como lo que sea, lo que hacen no es subir ellos, sino machacar al resto para sentirse por encima. Y esto, escalado a un nivel mayor de gente con tanto poder, se cumple aún más a rajatabla, ¿no? Es gente que no quiere prosperidad para la gente que le rodea, quiere eso mismo, rebajarles para él sentirse por encima, entre otras cosas.
misma dignidad ontológica que la tesis. Oiga, usted tiene un problema, señor. No sé si se ha dado cuenta, pero usted tiene un problema. Añora ante todo la guerra civil, ese es el estado. Lo digo porque me acuerdo de mí mismo. Yo estuve en la escisión pro-china, fui lo bastante loco como para eso. Me acuerdo de mí mismo, yo doy por hecho que la revolución era positiva. Y por revolución, ¿qué se puede entender? Pues bueno, cortar de raíz todo. Lo que dice Marx en el segundo capítulo del Manifiesto Comunista, acabar por la violencia con todas las instituciones existentes. Así. Acabar por la violencia con todas las instituciones existentes. Ahora lo pienso y digo, Antonio, por Dios, ¿cómo es posible? Pues fue posible. Pero aquí estamos y he cambiado de idea. Para nada. No, ten en cuenta que, al contrario, Hitler detestaba a Franco. No sé si fue también Antonio Escotado que dijo una frase o algo así como que para leer y para aprender tienes que estar dispuesto a cambiar de idea. Y es algo súper sabio. Es nacional católico, vamos a entendernos. Es un militar nacional católico. Eso es lo que es. O sea, es un señor conservador clásico. Que tampoco es como de la CEDA, que era la derecha. La derecha no existe. Esto de ultra extrema, ahí ya demuestra su propia inexistencia, porque las cosas son a través de verbos y nombres propios. Cuando tienes que utilizar adjetivos o adverbios, es que no tienes la cosa. Y yo ya puse hace tiempo la prueba del 5 en esta casa, que es que cada vez que alguien diga derecha, por favor, que emplee un sinónimo. Y si no emplea un sinónimo, yo levanto la mano. Pues llevo como 6 meses levantando tantas veces la mano que las personas ya cogen y se van dando un portazo, porque no tienen sinónimo. Simplemente no lo tienen. Y si cada vez que hablan de la derecha dice, por favor, concreta, entonces acaban con un ataque de nervios, porque no hay nada más que adjetivos y adverbios. Ultra, extrema, fantoche, Fantasma de Canterville, la novelita de Oscar Wilde, la que les pega mejor. No existe, pero sí existió. Ahora, ¿qué es lo que hay? Digamos, hay conservadores más o menos hipócritas. Yo diría que Vox, por ejemplo, es menos hipócrita que el PP, pero pertenecen a lo mismo. Hay socialdemócratas, yo me considero socialdemócrata, liberal, yo me considero socialdemócrata, liberal. Y luego hay esto, la ideología del no como igual que el sí. La ideología que dice que la tesis es tan originaria como la... No, que la antítesis es tan originaria como la tesis. Y básicamente que el mundo se divide maniqueamente. O sea, que hay el bien y el mal. La verdad y la no verdad. Bueno, esta pobre gente tiene un tipo de problema neuronal, evidentemente, y el primero que los identificó fue Sócrates. Antes de Sócrates no existe la palabra dogmático ni el significado de dogmático. O sea, la crítica de la idea fija, el darse cuenta de que las personas que no son capaces de cambiar de idea no son capaces de aprender, y si no son capaces de aprender tienen algún tipo de tara cerebral. O si no es tara cerebral congénita, entonces es algo adquirido, es decir, es algo de la naturaleza, el reflejo condicionado. Pero así estamos. Yo creo que hemos llegado a una etapa de desarrollo de la humanidad maravillosa con lo de Internet, que es ya el último logro de los logros, y pues cada vez nos vamos dando más cuenta que hay un sector de personas que temperamentalmente pues, simplemente no están dispuestas a cambiar de idea, no están dispuestas a aprender. Exacto, sí, sí, eso lo empezó la censura eclesiástica, ya después del edicto de Teodosio de Tesalónica, cuando dijo, aquí está, no hay más religión que el cristianismo, vamos a acabar con todos los focos paganos, y efectivamente, fíjate, de Democrito se habla de más de 100 libros, y han quedado como mucho 30 líneas, y las más anodinas, de Epicuro otro tanto, y habrán quedado 3 líneas, bueno. Han hecho eso con todos. Aristóteles de milagro que había dejado aquellos apuntes de clase, que como eran áridos pensaron que para qué quemarlos.
o destruirlos, pero toda la obra escrita, toda la obra publicada y revisada por Aristóteles, fuera, se la comieron los censores. Y así siguieron, claro. Y luego ya vinieron los nuevos censores, los bolcheviques, ¿sí? Y luego los nazis, en fin, esto no para. Dejarlo como está, hombre, dejarlo como está. Sí, una construcción grandiosa. Yo no digo que sea de las más notables, pero las figuras de Ábalos, bueno... Por decir lo mismo que está diciendo en este momento Antonio Escotado, que es algo muy parecido a lo que expuse en un vídeo recientemente cuando empezaron a hacer diferentes excavaciones en el Valle de los Caídos, como amenazando de que iban a tirarlo para abajo, que todavía no se descarta, aunque de momento se ha echado para atrás. Perdí una amiga, perdí una buena amiga, por decir esto mismo. Hay cosas bastante más feas que las estatuas esas de los apóstoles, que alguna de ellas tiene un dedo del pie, un dedo gordo del pie, el tamaño de una persona, así. Lo más impresionante es la cruz misma, que a mí me causa vértigo. Es cuando, la vez que vi las Torres Gemelas, cuando todavía estaban en pie, miré así hacia arriba y digo, uy. De hecho, si nunca habéis ido al Valle de los Caídos y tenéis la oportunidad de ir, os animo a que vayáis. Yo recuerdo que una de las primeras veces, si no la primera vez que yo recuerde, que fui siendo un niño con mi familia, fue en invierno y estaba todo nevado. Y me impactó tanto aun siendo un inconsciente y un leucocito de la vida, que no se me olvidará jamás. Y desde aquella vez me enamoré del sitio. No es que lo haya visitado asiduamente, pero sí que es real que cada vez que he ido a ese sitio o lo he visto de lejos, porque en Madrid, desde diferentes puntos de la carretera o de la montaña, se ve el Valle de los Caídos. Es un impacto visual tan heavy. Estamos hablando de que es la cruz más grande del mundo. Y en general, el monumento, todo lo que se construye allí es espectacular, es algo grandioso. Por mucho que represente para muchos, o para no tantos, una pesadilla, un escándalo o lo que sea. La verdad es que me lo paso por el forro de los cojones. En fin, gente, espero que os haya gustado esta entrevista a Antonio Escotao. Si os gusta este tipo de contenido reaccionando a diferentes personajes más que entrañables y de los que, por supuesto, nos podemos nutrir todos a la vez, decírmelo en comentarios. Si no os ha gustado, también decírmelo en comentarios. Si te gustó, dímelo en comentarios. Si estás haciendo caca en este momento, también dímelo en comentarios. Y sobre todo, si amas este país, dímelo en comentarios. Os mando un beso, un abrazo y viva la patria.
Que tiemble el silencio, las leyes, las calles,